Vamos para el video 2. Continuación. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? Pregunta. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? De acuerdo al versículo 27. Vamos entonces al video 2 para continuar. Esta es la parte 2 para continuación. De acuerdo al versículo 27, tomar la cena indignamente, para muchas iglesias lo han malinterpretado y piensan que tomar la cena indignamente es cuando una persona creyente está participando de algún pecado. Y si participa de algún pecado y no está bien con Dios, no está bien en la santidad, pues entonces lo que pasaría entonces es que acarrea juicio, acarrea condenación, la ira de Dios viene, el castigo de Dios viene. Pero Pablo aquí no está hablando de pecado. Aquí Pablo no está hablando de pecado. Les voy a ayudar a interpretar ustedes correctamente lo que aquí Pablo quiere decir tomar la cena indignamente. Vamos a ir. Abran su Biblia. Vayan abriendo su Biblia en el versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Pablo dice: porque cuando ustedes se reúnen a comer y a beber, como no es correcto, porque cuando se reúnen, comen y beben, y Pablo dice, como no es correcto, en el día de nuestro Señor. Porque cada quien se adelanta a comer su cena, y mientras uno tiene hambre, otros se embriagan. Aquí Pablo está corrigiendo a la iglesia. Está trayendo corrección a la iglesia de la práctica de la Santa Cena, de la comunión de la Santa Cena que ellos estaban practicando. Número 1. Aquí había muchos judíos cristianos. Y judíos cristianos pues todavía se mantienen con muchas prácticas judías. ¿Ok? Se lo voy a demostrar. ¿Están listos? ¿Están preparados? Vayan conmigo, búsquese su Biblia. En el libro de Romanos, un momentito. Vayan conmigo aquí en el libro de Romanos, capítulo 16, comenzando el versículo 3 y 4. Comenzando el versículo 3 y 4. Aquí Pablo está saludando. Dice Pablo: saluden a Priscila y Aquila, que son colaboradores míos en Jesucristo, quienes ofrecieron ellos su vida por mí. Por lo cual no solamente yo les estoy agradecido, sino también todas las congregaciones en las iglesias gentiles. ¿Viste? Dice Pablo, también estoy agradecido de todas las iglesias de los gentiles. No quiere decir que haya más de una iglesia. No. Hay una sola iglesia. Una sola iglesia. La iglesia verdadera es aquella iglesia que ha creído en el Señor Jesucristo. Así sea judío o así sea griego o gentil. No importa. Si ha creído, ya forma parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hay una sola iglesia. Es la que ha creído en Cristo, en el sacrificio perfecto que Cristo hizo. Un solo sacrificio. Y ahí entonces viene a formarse el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también Pablo entiende aquí que habían congregaciones judías y congregaciones gentiles dentro de las mismas iglesias. Dentro de las mismas iglesias de Cristo habían congregaciones judías que mantenían todavía doctrina y enseñanza judía bajo la ley, porque estas iglesias estaban bajo una transición
¿Ve? Estaban bajo una transición, poco a poco, bajo un aprendizaje por medio del apóstol Pablo. ¿Tú me entiendes? Entonces, muchas de estas iglesias, Pablo les enseñaba a los gentiles que se convirtieron a Cristo, que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el mensaje oficial que tiene Pablo para las iglesias. A los gentiles para que se conviertan a Cristo, que se llamen el cuerpo de Cristo cuando creen. Entonces, a los judíos que creyeron en el ministerio de Pablo, pues también son llamados iglesias, pero estos judíos vienen con muchas enseñanzas judías. Son salvos porque creyeron en Cristo, pero tienen muchas enseñanzas judías. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, los judíos vienen de las iglesias, por ejemplo, Judea, Samaria y Jerusalén. Judea, Samaria y Jerusalén estaban siendo administradas por Pedro y también por Santiago. Jerusalén, la congregación de Jerusalén, estaba siendo administrada por Santiago. Y Judea y Samaria, Judea también estaba siendo administrada por el apóstol Pedro. Todos ellos eran judíos bajo la ley. Entonces, el problema es que cuando hay una iglesia evangélica, vamos a poner un ejemplo. Presten atención en el ejemplo que yo les voy a dar. Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que dentro de una iglesia evangélica pentecostal, adentro de la iglesia, esté mezclado con catolicismo. Es evidente que el catolicismo quiera traer por doctrina, pues, y venerar la Virgen María. Es muy lógico que si hay en la iglesia evangélica pentecostal, hay una mezcla combinado de catolicismo con pentecostalismo cristiano, pues entonces es muy lógico que muchos católicos quieran, pues, participar de su propia doctrina, venerando la Virgen María y el purgatorio. Entonces, entre ambas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que hay una discusión, hay malos entendidos. Y Pablo les está enseñando, hablando aquí a estas iglesias, ¿verdad que sí? Corrigiendo en cuanto a la Santa Cena. Pablo no está dando doctrina. Y eso lo vemos aquí. Comenzando el versículo 23 en adelante. Comenzando el versículo 23 y 24 en adelante, Pablo está tomando, ¿ve? Agajando las palabras de Jesús. Pablo recuerda las palabras que Jesús habló en el tiempo de los judíos. En el tiempo de los judíos. Y Pablo toma y agaja las palabras de Jesús, porque estas palabras que Pablo dice en el versículo 24, tomen, coman, esto este es mi cuerpo, que por ustedes he partido, así hagan ustedes en memoria de mí. Esas palabras no vienen de Pablo. Esas palabras no son de él. Es que Pablo las toma como un recordatorio para entregárselo a ellos, porque muchas de estas congregaciones eran judías y tenían costumbres judías, y Pablo les estaba corrigiendo a ellos en cuanto a actitudes y comportamiento. Entonces, cuando Pablo habla aquí en el versículo 27, vayan conmigo, no se me pierdan, vayan conmigo. Versículo 27, de modo que el que come el pan del Señor y beban de su copa, no siendo indigno, será culpable de la sangre y por el cuerpo del Señor. Entonces Pablo continúa. Por este motivo, examínese cada uno a sí mismo y entonces luego coma de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo. ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿por qué Pablo habla en este lenguaje? Pregunta. ¿Por qué Pablo está hablando este lenguaje? Porque este no es el lenguaje de Pablo. Esta no es la forma correcta de Pablo. Pablo no se va a contradecir cuando aquí Pablo habla de condenación y de castigo. Pablo no se va a contradecir en lo que Pablo habla aquí en Romanos 8:1 y 2. ¿Qué dice Romanos 8:1 y 2? Pablo dice en Romanos 8:1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué más Pablo habla en Romanos 5.1? Romanos 5.1 y 2. Pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta gloriosa salvación. ¿Viste lo que Pablo habla? Pero ¿por qué Pablo habla este lenguaje? Porque había muchos judíos. Y parece ser que Pablo, para los judíos que está bajo la ley, pues él se acomoda a los que están bajo la ley. Y habla en ese mismo lenguaje, en esta misma forma. ¿Tú me entiendes? Pero a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, pues Pablo le habla aquí en el contexto. Ok, Primera de Corintios 10, 32. Pablo le dice, para que no sean tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Que Pablo está separando iglesia, judíos y gentiles. ¿Qué quiere decir Pablo con que no sean tropiezo? Bueno, que sean ejemplares, Tomando de ejemplo, yo visito iglesias pentecostales. Yo no soy pentecostal, ¿ok? Pero yo he visitado congregaciones pentecostales, he compartido con pastores y hermanos pentecostales que tienen una enseñanza totalmente diferente a la mía y que son bastante legalistas, que cuando ellos me ven como que tratan de sacarme el cuerpo, ¿me entiendes? ¿Ves? Pero cuando nos encontramos y nos saludamos, bueno, pastor, aquí estoy, aquí me tienes, Dios te bendiga, hermano pastor, un abrazo. Sí, hermano pastor, yo tengo una palabra que darte, mira, o el pastor me da una palabra a mí, ¿me entiendes? ¿Ves? Pero en cuanto a asuntos doctrinales, yo no me voy a poner a enredarme con un pastor a contender. Yo tengo que ser una persona prudente, respetuosa, con una persona que no tiene exactamente una doctrina o que no entiende, ¿me entiende? Y usar la sabiduría de Dios, que es el contexto que Pablo está hablando en el capítulo 10 y 11, porque hay que trabajar el contexto, el trasfondo cultural y el trasfondo histórico también y cultural y el contexto. Entonces en el capítulo 10, como Pablo está hablando de idolatría y también de comida, Pablo dice en el capítulo 10, versículo, vamos a ir más adelante, que Pablo está diciendo acerca de los ídolos, capítulo 10, versículos 19 y 20, ¿qué pues diré? ¿Qué es un ídolo? Que un ídolo es algo, o que lo sacrificado a los ídolos sea algo. Y Pablo dice, no, no es nada, no es nada. Si yo voy a comer en un restaurante chino, de comida china, lo más seguro que un pastor, ¿verdad? Que quizás sea un poco legalista en esa área, y ve dentro del restaurante un Buda, un ídolo de un Buda, y el pastor a mí me ve, yo le digo al pastor, vamos a ir a comer en aquel restaurante. El pastor se va a sentir mal. ¿Y qué yo voy a hacer? Para que él no se sienta mal, pues entonces no le voy a poner tropiezo a él. Porque la creencia del pastor es que al visitar un restaurante de comida china, al ver a un Buda allí trepado, él piensa que está en idolatría. Ese lugar es pagano. Pero entonces no voy a ir. Mejor prefiero invitar al pastor a comer afuera en la calle un hot dog. Prefiero mejor a comer una papa, un hot dog, un cheeseburger, un pollo, lo que sea. Para que el pastor, eso significa lo que Pablo dice, que no pongan tropiezo. No pongan tropiezo, ¿ok? Y aquí en estas iglesias habían judíos y gentiles. Pablo le dice que no haya tropiezo. Por eso Pablo termina diciéndole, tal como también yo complazco a todos en todo, no pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchas para que sean salvos. Pastor, Dios te bendiga, varón. Es un gusto hablar con usted, pastor. Yo sé que hay diferencia entre doctrina y creencia, pero eso no quiere decir que seamos cristianos y seamos enemigos. Pablo dice en Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo para las iglesias, diciendo,
Timoteo para la iglesia diciendo, considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. Déjame ver, ¿por qué tiempo voy? Ok, también estoy bien. Pablo dice, considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. Entonces, ¿qué yo le digo a un pastor que es pentecostal? Pastor, Dios te bendiga, hermano. Considera lo que yo te digo, pastor. Y que sea Dios, el Espíritu Santo, el que te dé entendimiento en todo. Que sea el Espíritu Santo que le revele a su espíritu. Pero no me voy a poner a los puños y a ofender, a insultar a un pastor. Igualmente eso es lo que yo hago con muchos de ustedes. También yo doy esta enseñanza y ustedes pues delante del Señor reflexionan, consideren si está correcto o no está correcto. Y si ustedes quieren seguir practicando el bautismo de agua o practicando la Santa Cena, pues amén, adelante. No hay problema. Si un pastor me invita a la iglesia pentecostal y me dice, mira hermano, estamos practicando la Santa Cena. Está bien, con eso no hay problema. Hermano pastor, deme la copita de vino, de jugo, uva, lo que sea, y el pedacito de pan, y yo participo. Ya está. En el nombre del Señor, gloria a Dios. O sea, no me voy a poner a contender con eso. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que Pablo dice en su palabra. Que en el versículo 27, tomar la Santa Cena indignamente no es que una persona esté en pecado, sino es la conducta, el comportamiento que ellos tenían. Ellos, dice aquí, que ellos se reúnen a comer y a beber y luego, porque cada quien se adelanta a comer la Santa Cena y no dejan que otras personas participen en la Santa Cena de sus alimentos. Total, la Santa Cena aquí, la cena, era una comida completa. El vino era alcohol que contenía alcohol. Esa es la realidad. ¿Ok? Perfecto. ¿Están entendiendo? Perfecto. Entonces, ya sabemos que Pablo aquí no le está diciendo a ellos que no le está dando doctrina. Está recordándole lo que Jesús dijo. Para que entonces Pablo ponga orden y respeto. Porque había mucho desorden. Y ese desorden que Pablo habla en el versículo 20-21 está en acorde con el versículo 27. ¿Está claro? Repito, el desorden que Pablo quería arreglar aquí y poner orden que se encuentra aquí en el versículo 20-21, pues el contexto está aquí en el versículo 27. De modo que el que come la cena del Señor indignamente será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. ¿Ok? Y cuando Pablo habla aquí de que se examine, bueno, examinarse, aquí Pablo no está echando la culpa que estas iglesias estaban en pecado, sino que estas iglesias, pues, su conducta era eso. Ellos tenían que madurar. Examine cada uno a sí mismo y luego tome la Santa Cena. ¿Ok? Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación. Pablo le hablaba de esta forma a una mentalidad judía. Cuando yo voy a la iglesia pentecostal, algunas veces yo me pongo pentecostal. Con doctrina pentecostal, con mentalidad pentecostal, con cántico pentecostal, con danza y baile pentecostal. Pero es como dice Pablo aquí, más adelante, vamos a ver dónde lo dice. En 1 Corintios, bueno, se lo voy a decir de memoria. Pablo decía en Corintios, para los judíos, yo soy como judío. Para los que están bajo la ley, para los que están bajo la ley, me hago como si yo estuviera bajo la ley. Para los débiles, yo me hago como si fuera débil. ¿Ve? Entonces, cuando Pablo habla estas palabras en Corintios, para los judíos, yo soy como si fuera judío. Para los que están bajo la ley, me comporto como si fuera bajo la ley, aunque Pablo dice que no está bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Y Pablo termina diciendo, a todo yo me hago de todo, con el propósito de ganarme a uno para Cristo. Que, en otras palabras, que no me voy a ponerme a contender. Hablamos, compartimos, dialogamos, un diálogo, pero no es para echarnos enemigos, para contender y ofendernos unos a otros. Y termino
como Pablo escribe aquí en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 33. Tal como también yo complazco a todos en todo, no pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Pastor, deme la copita de vino y el pancito que yo participo honradamente y dignamente de la Santa Cena. Amén. Sí, pastor, ¿cómo no? Amén. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. O sea que trato de ser como ellos. Aunque no tengo la doctrina de ellos, pero me comporto. ¿Estás entendiendo? Con la intención de ganármelo para Cristo. Pero que haya un orden y un respeto. ¿Estamos claros? Perfecto. Ok, bien. Ahora, bien interesante que cuando Pablo empieza a hablar aquí en el versículo 24, y habiendo bendecido lo partió y dijo, tomen, coman, y este es mi cuerpo, que por ustedes he derramado. Así hagan esto en memoria de mí. Asimismo les dijo también la copa después de que lo cenaron, y dijo, esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Hagan así mismo, hagan esto, todas las veces que beban en memoria de mí. Ahora, hay una confusión cuando muchas iglesias dicen, hagan esto en memoria de mí. La iglesia se confunde porque piensan que recordar aquí lo que Cristo hizo es que en memoria de mí no significa en memoria de nosotros como iglesia. No, eso significa en memoria de Cristo. Participa recordando lo que Cristo hizo por sus pecados. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por sus pecados? La Santa Cena tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz por los pecadores, por los pecados, especialmente con los judíos, porque Jesús se llegó primeramente a los judíos y luego se llegó al resto de las naciones. Entonces, la Santa Cena tiene un propósito, es conmemorar y recordar lo que Cristo hizo con sus pecados. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Y qué Cristo hizo con los pecados? Perdonó todos tus pecados. Sin embargo, para los judíos en el Antiguo Testamento, discúlpame, para los judíos en el Antiguo Testamento, ellos practicaban la ley de expiación. Y la ley de expiación en el libro de Levítico, que es el libro de Torah, bajo la ley que está aquí, en Levítico 4, del 4 en adelante, se practicaba la ley de expiación. Se mataba un cordero o un becejito, un cordero. La sangre de ese corderito se rociaba en el altar, indicando para purificar el altar. La sangre de ese corderito también representaba una tipología de la sangre de Cristo, que viene siendo el cordero, Cristo el cordero que quita el pecado. Entonces, la ley de expiación se hacía en el Antiguo Testamento para recordar al pueblo su pecado. Lo sabía. La ley de expiación no solamente servía para perdonar los pecados una vez al año, porque esa ley de expiación era una vez al año, se practicaba una vez cada un año. Pero también, además que se practicaba una vez cada un año, esa ley de expiación servía para perdonar los pecados del pueblo, porque en Israel el pueblo era un pecador. Y esa ley de expiación a través de los animales, de los corderitos, pues también significaba que el pueblo tenía que recordar sus pecados. Ellos tenían que presentarse ante Dios diciendo, soy un pecador, soy un pecador. Sí, yo soy un pecador, soy alcohólico, soy drogadicto, soy aquello, soy lo otro. Ellos tenían, porque la ley les recuerda los pecados a los hombres y la ley de expiación les recuerda sus pecados. Y ellos se tienen que presentar haciendo ese sacrificio, ¿verdad? Para que entonces sean perdonados sus pecados, por lo menos que esos pecados duren un año. Si ellos vuelven a pecar después que termina la ley de expiación, cada un año, pues entonces vuelven y caen bajo la condenación de nuevo. Entonces la Santa Cena era una conmemoración, un recordatorio de lo que Cristo hizo. No es para que nosotros recordemos que nosotros somos pecadores. Ay, hermano, cuando la Biblia dice aquí, Pablo dice aquí, por este motivo examínese cada uno a sí mismo.
Pablo está hablando de a muchos judíos que están bajo la ley. Esa es la mentalidad. ¿Tú me estás entendiendo? Porque Pablo no le habla así al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los gentiles. Es que Pablo le está hablando a muchos que tenían ese conocimiento bajo la ley con esa mentalidad. Porque el lenguaje de Pablo no habla así de condenación. Si Pablo habla aquí de condenación, esa no es la forma de hablar de Pablo. Lo que pasa es que Pablo estaba dirigiendo su mensaje a ellos. Y a veces yo soy así. Cuando alguien me invita a una iglesia pentecostal, yo tengo la tendencia a hablar así. No, que la condenación, no, hay que pagar el precio. No, sí, me puedo perder. Oh, sí, me puedo perder. Aunque yo sé que la salvación no se pierde. Pero me comporto así. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ley. Ellos conocen ese lenguaje. ¿Tú me estás entendiendo, ves? Y entonces por eso, Pablo, es que le hablabas así. Pero es para poner orden en cuanto a la Santa Cena. Entonces, cuando Pablo dice aquí, esta copa es de nuevo pacto mediante mi sangre. Hagan así todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo van a recordar. No es que les recuerden sus pecados. O sea, cuando las iglesias le dicen cuando los pastores le dicen a las iglesias, mucho cuidado, antes de pasar al frente al altar, examínate que tú no vayas a ser que estés en pecado, que no estés bien, porque Pablo aquí no está hablando de pecado. Pablo aquí no está hablando de pecado, ¿ok? Pero la iglesia lo malinterpreta y piensa que tomar la Santa Cena indignamente que se examine que no tenga pecado. Y Pablo no habla de pecado aquí. Pablo está hablando aquí de recordar lo que Cristo hizo. ¿Y qué Cristo hizo? Perdonó todos los pecados y finalizó, le puso fin al pecado. La Santa Cena es una recordación a lo que Cristo hizo para ponerle fin al pecado y no nosotros estar recordando el pecado. Al contrario, nosotros tenemos que recordar la justicia de Dios, de que tú eres justificado. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que recordar la justicia de Dios, que Cristo nos justificó para siempre. Eso es lo que hay que recordar. Las palabras de Pablo es recordar lo que Cristo hizo, que te perdonó todos tus pecados. Y si hay perdón de pecado, hay justificación. Y si hay perdón y justificación, Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2 que no hay condenación. O sea que la cena no está en memoria nuestra. Pablo no dice que recuerden a Jesucristo en memoria de nosotros, de nuestros pecados. No es para recordar nuestros pecados. Eso es para la ley. La ley de expiación se acercaban los hebreos para la ley de expiación para recordar sus pecados. La ley de Cristo es para que tú recuerdes lo justo que tú eres, lo santo que tú eres, lo limpio que tú eres. Esa es la ley de Cristo. Esa es la gracia. Y nosotros, pues, cuando Pablo habla esta recordación de la Santa Cena, aplica más a los judíos, no es a la iglesia. Observa lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, en cuanto a la comunión. A la comunión. Fiel es Dios por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Viste? Nosotros no practicamos la comunión de la Santa Cena, porque la comunión de la Santa Cena tiene que ver con comida literalmente. Comida literalmente y físicamente. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros tenemos la comunión con Cristo. Comunión con el Espíritu Santo. Tal como aquí en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13 también. Vamos a buscarlo. Dice, la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo en gratitud, gracia de que nuestros pecados ya han sido perdonados. Y nosotros damos gracias en comunión con el Espíritu Santo. La comunión de la cena está en comunión y en acorde con Cristo, pero aquí Pablo está dirigiendo más su mensaje a muchos judíos que todavía practicaban muchas cosas judías. ¿Ok? No es esta comunión de la Santa Cena, Pablo no la habla en una doctrina de enseñanza. Pablo tan solo está corrigiendo a muchos que practicaban estas prácticas en la Santa Cena y dijo que por favor que se comporten, la actitud y comportamiento de cómo deben de ellos conducirse en la Santa Cena. Pero no es una doctrina que Pablo estaba dando. Pablo estaba poniendo orden.
solamente. Y recordando las palabras que Jesús dijo de la copa. Pablo la estaba tomando esas palabras, porque esas palabras que Pablo habla aquí no las estaba diciendo él por su propia cuenta. Pablo las recordó de lo que dijo Jesús, recordó las palabras que Jesús dijo solamente. ¿Ok? Tú eres santo, tú eres una iglesia santa y bendecida. Y yo te bendigo en el nombre del Señor. Siga adelante. Un abrazo en el nombre del Señor. Para adelante en el nombre del Señor. En el nombre del Señor.